Muy buenas a todos, bienvenidos un domingo más, una charla más, en la que hoy tenemos una muy especial. Hablaremos con Alejandro Cado Benós, que como todos sabéis es el representante, ¿no? Es de Corea del Norte en el extranjero, en Occidente. También como muchos sabréis, también hace directos en Twitch y alguna vez pues hemos interactuado por ahí, ¿no? Alguna raid o alguna cosa ha ocurrido, ¿no? Así que sin más, vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Espero que todos también, todos los que están acompañándonos ahora. Y me alegro de que finalmente nos veamos las caras, aunque sea de forma remota. Aunque sea de forma remota, efectivamente. Pues bueno, como le decía a mis viewers, la entrevista tendrá dos bloques, ¿no? Uno de los temas, ¿no?, que me gusta mucho tratar es la prensa, ¿no? La prensa estadounidense, sobre todo, ¿no? Y todo esto, bueno, relacionado sobre todo con los vídeos de Reiki News que hago yo, ¿no? De una forma u otra, pues también parodiando un poco eso, entre muchas otras cosas que hago, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer en respecto a esto es, ¿qué opinas de la prensa occidental? En plan, ¿hasta qué punto crees que está controlada políticamente por Estados Unidos? Bueno, está controlada políticamente en un 100%. No hay Ujú. prácticamente medios que sean imparciales. Puede haber algunos pocos periodistas que sí intentan ser lo más imparciales posible, pero aún así, aunque esos periodistas tengan esa intención, luego están sometidos pues a unos jefes que son los que le pongan los salarios. Y esas empresas o corporaciones pues dependen de los que la están financiando, de sus accionistas. Y al final, en la mayoría de los casos, los que tienen el poder y el dinero son conservadores, ultraconservadores o personas anticomunistas, así que obviamente, ¿qué se va a esperar? Si la persona que te paga, de la que depende tu día a día, es de ese pensamiento político, pues Ujú. no puedes contrariarla. Así que está totalmente manipulada la prensa y especialmente en Occidente, que en muchos casos en Europa, por ejemplo, son copia-pega de las noticias que a veces se inventan desde Washington. Así que hay muchos de estos copia-pegas que a veces son bastante ridículos. Respecto a esto, en cuanto a la manipulación que hacen, ¿con qué tipo de información crees que es con la que juegan más, ¿no? Con las que le gusta jugar para que la población piense de una determinada forma? Obviamente son los temas políticos, político-económicos, pero principalmente de forma política para demonizar, para atacar, para insultar, para maldecir a aquellas naciones que no siguen las órdenes desde la capital imperial. Cualquier país, lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con El Salvador también y con Bukele. Hmm. Si oímos el último discurso, estuve escuchando el otro día que hizo las Naciones Unidas, el hombre, aun siendo un sistema que no es para nada ni comunista ni similar a otros sistemas, digamos, anticapitalistas, ¿no? Es un sistema capitalista, pero el hombre simplemente quiere que el pueblo de El Salvador sea independiente, que tenga su soberanía. Pues simplemente por intentarlo, pues ya está siendo amenazado eh, y continuamente atacado por la prensa Sí, estadounidense, ¿no? Solo por el hecho de querer ser libres, de que El sí. Salvador tenga su propio destino. Pues, ¿qué hay que decir de aquellos países como Corea del Norte u otros países que adoptan un sistema socialista que va en contra de los intereses de las grandes empresas globalizadoras? Todavía más. Así que eso es lo que siempre ha pasado, eso es lo que han hecho los imperios. El actual es el estadounidense. Ahora poco a poco va perdiendo terreno, como todos los imperios acaban cayendo y otras grandes naciones pues le van comiendo territorio. Y mira, justamente hablando de esto, de Bukele, ¿qué te parecen de sus medidas, digamos, estas que ha aplicado, ¿no?, en contra de los pandilleros y demás en las cárceles? Pues me parecen fantásticas. Yo creo que es de los pocos, si no el único presidente ahora mismo en toda Latinoamérica que está haciendo algo por su pueblo. El Ujú. hombre se la ha jugado realmente de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los países más seguros. Ha hecho dos cosas, yo creo, muy importantes. La primera es, obviamente, eliminar la delincuencia. Si te están asesinando todos los días, ese país no puede despertar jamás ni puede moverse hacia el futuro. Hmm. Me parece muy bien tanto la macrocárcel que han hecho como el tema de obligarles a hacer trabajos sociales. Es también lo que se aplica, lo que se debe aplicar, creo, en cualquier nación. De esa forma han conseguido eso, tener una seguridad tremenda comparado con otros países latinoamericanos. Y aparte, lo que han hecho también muy bien es el tema de criptomoneda, de Bitcoin, muy inteligente, un movimiento muy inteligente por su parte,
dentro del capitalismo para desprenderse del dólar, irse acercando a las criptomonedas y ahora hace creo que 3 o 4 días ha decretado la exención de impuestos para todas las empresas tecnológicas de inteligencia artificial y tal que se establezcan en El Salvador. Así que un país pequeñito como está logrando salir de ese aislamiento con esas buenas medidas. Me parecen perfectas dentro de lo que es el capitalismo. Yo soy comunista, hay cosas con las que no concuerdo, obviamente, con los discursos de Bukele. Yo aplicaría otras normas, sobre todo para igualar las clases sociales, para que no hayan tan pocos ricos y tantos pobres. Pero dentro de lo que es un capitalismo, como pudiera ser también el español, pues las medidas que está tomando me parecen muy buenas e inteligentes. Y hablando de los medios occidentales, ¿crees que aún así hay alguno que sea confiable, aunque sea un mínimo, o crees que todos están impregnados de... Todos están impregnados, pero según qué periodista o según qué programa, a veces puedes encontrar bastante más imparcialidad. Un ejemplo, Televisión Nacional de Grecia, sobre todo alguna televisión pública, que no sea española. En España prácticamente todo está podrido, a excepción de en el pasado con TV3, Televisión de Cataluña, que llevé varias veces a Corea del Norte, e Informativos Telecinco también, con Pedro Piqueras, fueron de los pocos que no se dedicaron a tergiversar ni a inventar cosas. Pero fuera de España sí que hay algunas televisiones, algunos medios, incluso también internacionales, por ejemplo con Al Jazeera, a los que llevan en varias ocasiones, pues, su comportamiento y sus reportes no han sido inventados, han sido bastante objetivos respecto a la situación que veían. Así que, bueno, es cuestión de tener un poco de suerte y de conocer para ir encontrando esos huequecitos que quedan, Claro. a veces por periodistas que son de renombre y que se les permite un poco de manga ancha para, para estos temas, ¿no? De reportajes. Que justamente es lo contrario que pasó, ¿no? En su momento con el reportaje que hizo Jalis de la Serna, ¿no? En Antena 3. Que de hecho, bueno, yo te conocí por ese reportaje, me acuerdo hace ya mucho tiempo, estaba yo en el instituto. Y me acuerdo todo lo que se contó ahí, ¿no? Luego creo que fuiste con Susana Griso, ¿no? Espejo Público. Y bueno, o sea, quiero decir, o sea, yo me acuerdo que vi en especial lo de Susana Griso y me quedé como decir, joder, si estos son los periodistas que hay, ¿no? Que Sí, supuestamente, ¿no? yo Sí. creo que fue un error por parte de Antena 3, en concreto por Espejo Público, ¿no? De intentar simplemente Mm, demonizar e insultar de esa forma, básicamente casi 6 personas contra una sin dejarme responder, pues claro. un poco demostraron que al final ese tipo de programas que se supone que van a informar son también shows. No hay diferencia de ver un programa de Cotillón en Telecinco a verse Mm, una Susana Griso. La diferencia es que Susana Griso, o sea, y estos programas supuestamente de investigaciones o de información lo plantean como si fuera algo serio, que no lo es. No lo es claro. porque ya te digo que yo después de ese programa me felicitaban porque gracias a mí había aumentado la audiencia, pero me decían que había sido montaje, o sea, había sido teatro. Eso no lo dicen Sí. delante de las cámaras. ¿Sabes? Cuando se levantó el Castillón que estaba indignado, eso fue teatro. Lo hizo en vivo delante de las cámaras para que así aumentara la audiencia. Me felicitaron por ello. Era lo que realmente interesaba, no la información o las noticias de Corea o saber la realidad de una situación, sino crear el máximo sensacionalismo posible para así aumentar beneficios. Pero mucha gente ahí, sí es verdad que, como tú comentas, a mucha gente con un poco de inteligencia le llamó la atención y a raíz de eso empezó a investigar más. Sí, sí, mira, justo hay un comentario, ¿no? Que ponen aquí, dice, no puedo estar más o menos de acuerdo con determinadas ideas de Alejandro, pero la emboscada lamentable que intentó Espejo Público va a hacer que esté siempre de su parte. Es que yo creo que es un poco lo que sucede porque es que es muy lamentable ver el espectáculo. Quiero decir, alguien con un poco de, o sea, 2 dedos de frente no puede pensar de otra forma, porque es que de verdad es lo que dices, es un circo, sí, se nota mucho, ¿no? Y al fin y al cabo la tele es así, ¿no? Lo que busca es tener un público, una audiencia cuanto más grande mejor y si para eso tienen que pisar a alguien lo hacen, ¿no? Les da absolutamente igual. Pero Entre quiero sus decir, propios compañeros, o sea, si sí, preguntas a periodistas, literalmente se matan entre ellos por una exclusiva o por conseguir algo. Antes de Halis, yo ya tuve la experiencia con Cuatro, apenas cuando había salido Cuatro,
yo he visto las batallas encarnizadas entre ellos para eso, para ser los primeros en venir a Corea o en hacer tal cosa. Ya. Por desgracia es así. La envidia y el odio interno es absoluto. Sí, sí. ¿Y tú crees que, sobre todo, como digo, por parte de la prensa occidental, es una forma de mostrar, en cuanto a Estados Unidos, perdón, su frustración el hecho de no poder tener control, ¿no?, sobre Corea del Norte, de sacar historias absurdas o cosas que son, entre comillas, humillantes, ¿no? Que luego incluso se pueden demostrar que son mentira, pero luego no lo dicen, ¿no? ¿Tú crees que es un poco viene de ahí, aparte? Bueno, es la tradición de Hollywood y la tradición estadounidense de, ya sabemos, de las grandes producciones, la bandera americana 200 veces, bueno, estadounidense 200 veces en una hora y media, Sí. y todo lo que montan es su afán de superioridad sobre el resto de naciones del mundo y de imponerse, no quieren perder esa posición, especialmente en el campo en el que son más expertos, que es el marketing. Eso hay que reconocerlo, son los Mm. mejores. Por eso funciona tanto toda la exportación de cultura o incultura estadounidense al exterior. Son los mejores en ello, saben cómo tocar la fibra de la gente, montar las mejores bandas sonoras y con esa combinación, pues eso es parte de la propaganda. El marketing al final no es más que propaganda y se puede usar de forma política para incluso derrocar gobiernos. Y Sí. saben que es un arma muy potente, ellos tienen además de las armas atómicas, pues esta gran arma en la cual no quieren perder ni un centímetro. Por eso, en cuanto sale pues un youtuber o un twitchero o un tal alguien en Facebook que empieza a atraer a muchas personas, pues le censuran y le cierran la cuenta, ¿no? Como a mí me pasó hace Sí. poco en YouTube o con tantos amigos en Facebook, nos te cogen y te cierran la cuenta por cualquier excusa, ¿no? Sí, bueno, ellos no tienen por qué aclarártelo. Simplemente no cumple las guías de la comunidad, ¿no? Te Mm. dicen eso, te largan y de esa forma ya cierran tu altavoz. Claro que tienes alguna que otra plataforma alternativa, pero lógicamente la posibilidad de llegar a miles o a cientos de miles de personas es muy inferior. Enseguida ahí ves cómo actúa la censura de cualquiera que piensa diferente al sistema capitalista imperial. Y además de este tipo de, por así decirlo, como de censura subliminal, entre comillas, ¿no? Que cerrarte un canal y demás, ¿qué otro tipo de ataques has recibido que sean más directos, ¿no? Que incluso ya te lo dicen a la cara, ¿no? Por así decirlo. Hombre, más importante que el mío es que ya no sé qué más van a hacer contra mí, porque lo de buscado por el FBI, eso ya es Ya. el colmo, ¿no? O Sí, sea, sí, que te sí. hagan un cartel como en las películas del Far West, Wild West, ahí buscado, ¿no? El Billy el niño, pues Alejandro el coreano buscado por el FBI, ¿no? Pongan a bombo y platillo, que bueno, al final no se dan cuenta, están cometiendo un error, porque eso ha disparado mi fama en todo el mundo, una barbaridad, ¿no? Pero Mm. para una persona normal, que no sea como yo, un combatiente ideológico y acostumbrado a la batalla, pues ten en cuenta que la presión psicológica es mucha. O imagínate que estás No. trabajando por cuenta ajena de cajero, obviamente al día siguiente te largan, ¿no? Al final, las personas que saben, los abogados, los expertos en temas de gobierno o policías, comprenden perfectamente lo que es una persecución política, pero el público en general o tu jefe no lo va a tomar así. Te va a ver, ostras, te está buscando el FBI, pues eso supone una presión para ti, una presión muy grande, ¿no? Para intentar doblegarte al final, porque no pueden hacerlo Claro. mediante la censura normal, pues lo hacen mediante una persecución que es totalmente falsa, de la que ya llevamos un año y algunos meses. Así, pero bueno, eso es el mundo en que vivimos y ese es el coste de tener tus principios y de luchar por un mundo diferente. Y a nivel psicológico, ¿cómo lo llevas? Porque, claro, esto debe ser muy complicado de... O sea, no sé si te cuesta o no te cuesta, por ejemplo, fiarte de según qué gente, o de lo que te dice uno, lo que te dice otro, o de lo que te intentan hacer, o cómo sueles tratar estas situaciones. Obviamente tienes que poner una barrera. Cuando eres personaje público y ya la gente te reconoce en la calle o vas al supermercado, no sabes las personas que se acercan a ti. Hay todo tipo de personas. La mayoría son gente muy maja, simpática, Ujú. gente que quiere echarse una foto, un selfie, que te pregunta cómo ir a Corea, etcétera. La mayoría de personas en la sociedad son buena gente, les llaman la atención y a lo mejor, pues eso, quieren echarse un selfie.
Pero también hay gente que está mal de la cabeza. Vivimos en una sociedad enferma, cada día más, y especialmente en los Estados Unidos. Eso ya es una locura lo que te puedes encontrar por las calles. Entonces, las personas están tan desesperadas, tienen tan pocos principios en su vida, filosóficos, espirituales, políticos, y viven en una sociedad tan superficial que acaban muy mal, pues, con drogas o simplemente se vuelven paranoicas. Y por ese motivo, Ya. cuando tú ya sales en televisión, no sabes, estás expuesto en un lugar público, cuál va a ser la reacción. Así que tienes que mantener siempre una Claro. distancia obligada porque bueno, en la vida aprendes muchas cosas, ¿no? Y, y tienes que, también es un proceso, ¿no? Cuando uno no quiere ser famoso o conocido, pero lo es por las circunstancias, simplemente Ujú. por su forma de ser, aprendes, por desgracia, a mantener esas distancias hasta que poco a poco conoces a las personas, porque no Claro. sabes realmente cuál es su intención. Y hablando también un poco de esto, ¿aún tienes el pasaporte retenido? ¿Aún te lo tienen retenido? Cuando sabes si en algún punto te lo van a devolver o no Bueno, mis hay... abogados están luchando por ello, no me lo han devuelto todavía. Llevamos Mm. prácticamente 7 años con mi pasaporte Ostras, retenido, sin fecha de juicio, sin antecedentes y sin explicaciones. ya. Así que así es como funciona. Esa es otra medida de presión. Por parte de las cloacas del Estado, un Estado que tiene gran parte de franquismo que aparenta neoliberalismo, ¿no? Pero al final, bueno, ya lo vimos, hasta Franco se arrodilló ante Eisenhower en su momento, ¿no? O Ujú. sea, España es un país servil a Estados Unidos, es una colonia en política, en cultura, en ejército, y por lo tanto, pues también tiene sus medidas de presión. En este caso, a nivel judicial, donde hay muchas personas, jueces y fiscales y tal, de ultraderecha o que tienen una capilla con Franco y la Virgen en su habitación, pues tienen todo el poder. Así de claro, son una especie de dioses que pueden retirarte sin juicio y de hecho Claro. sentenciarte, como en mi caso, a no poder salir de España durante 7 años de forma preventiva. ¿Cuánto tiempo dura eso? Pues lo curioso es que no tiene límite de tiempo, así funciona este país y por lo tanto solo queda el recurso y que tus abogados sigan luchando. Si hubiera salido el juicio, por lo menos podría apelar Claro. a la Unión Europea o a otros organismos, pero es que el truco reside en que no hay juicio. Es que no hay Claro. juicio, entonces si no hay juicio, el juez o la juez que toque, pues tiene el poder absoluto como un dios o diosa. Y además que en tu caso es algo que te fastidia bastante porque tu trabajo justamente es eso, ¿no? Moverte por el mundo y hacer varios trabajos, conferencias y demás. O sea, ¿en qué Exacto. nivel te ha afectado en eso? Claro, muchísimo porque reduce mi ámbito de actuación. A pesar de que tenemos medios que al final pues, se pueden hacer algunas cosas online, no es lo mismo. Claro. Yo estoy invitado a Cambridge University, en Estados Unidos me han invitado en varias ocasiones, en varios países del mundo, o simplemente personas de alto nivel que quieren visitar Corea del Norte conmigo, personalmente, pues no puedo acompañarlos, obviamente, hasta que se solucione esta situación jurídica. Así que sí me ha limitado mucho el movimiento, pero también me sirve como combustible para seguir luchando. Yo frente Claro. a los ataques, pues aumento también mis defensas y no me voy a rendir jamás. Mi vida está dedicada a luchar por lo que creo. Y digamos que también volviendo un poco al tema, ¿no? de Estados Unidos y demás, con el gobierno de Joe Biden, ¿cómo ha cambiado la situación con Corea? ¿Ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo está, no? Ha empeorado muchísimo. Estamos ahora mismo muy cerca de la posibilidad de que haya un conflicto. Están ahora mismo eh, los bombarderos nucleares estadounidenses y sus tropas haciendo maniobras a 30 kilómetros de la frontera, en Corea del Sur. Mm. Y esto lleva ya meses. Están haciendo maniobras prácticamente cada mes. Estas maniobras era precisamente lo que se había acordado entre nuestro líder Kim Jong-un y Donald Trump, Ujú. de que Corea del Norte no haría ensayos de misiles de largo alcance ni pruebas nucleares y Estados Unidos se comprometía a no hacer maniobras militares provocativas, porque son maniobras de invasión del norte, no son maniobras ni siquiera de defensa. Son Sí. maniobras que contemplan lo que ellos llaman la decapitación del gobierno norcoreano. Y en esas circunstancias, pues ahora mismo estamos en máximo. La diferencia ha sido brutal, pues hemos pasado de estar con Trump
que fuera el primer presidente en pisar Corea del Norte, el primer presidente activo de Estados Unidos en la historia, de llegar a esos acuerdos o preacuerdos que podrían haber, si Trump hubiera continuado como presidente, podrían haber llevado al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Estados Unidos, a pasar a una de las peores situaciones. Estamos ahora mismo casi llegando a las peores épocas de Obama, que fue el presidente anterior que más cerca estuvo de reiniciar la guerra. Bueno, ya sabemos cómo es Biden, cualquier persona que tenga ojos ve, es un hombre senil, sí, que no tiene capacidad de nada y una marioneta en manos de las empresas de armamento. Sí, justo es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque, claro, en el caso de Trump es un millonario, ¿no? Excéntrico que no se guía por nadie, ¿no? Quiero decir, en el caso de Joe Biden sí que es verdad, ¿no? Que su campaña y todo está financiada por empresas armamentísticas, al fin y al cabo, y de ahí viene un poco el interés, ¿no? De que tengan que hacer ciertos movimientos militares o ciertas cosas, ¿no? Supongo que viene un poco por ahí, ¿no? Claro, es evidente. No es suponerlo, simplemente, como ya digo muchas veces, leerse el Wall Street Journal, el Financial Times y ver cómo se mueve Estados Unidos. Estados Unidos, como la mayoría de países, no tienen nada de democracia. Lo que existen son partidos financiados con cientos de millones de dólares por unas empresas, especialmente las de armamento, y esas empresas que te han dado 150 millones para salir todos los días en la CNN, obviamente esperan obtener rédito, no te pagan por nada. Te están pagando para que tú seas presidente, para hacer banderitas con tu foto en chapas y en los botes de Coca-Cola o de Slurpee, y de ahí pues te cogen y tú sales como presidente, porque ahí lo que prima es el show en Estados Unidos. Sí. Y una vez elegido tienes que pagar todo eso con intereses. ¿Y cómo pagas con intereses los 150 millones que te han pagado para la campaña? Pues montando guerras. Y si no hay guerras, las creas. Así de fácil. Y esa es de las primeras industrias estadounidenses, es la del armamento, la exportación de armamento. Y esa es la que da trabajo también a miles y miles de ciudadanos. O sea, es que si no exportan armamento, se les acaba de hundir la economía. Claro. Sí, no, totalmente. Y bueno, en relación justamente a... Bueno, a ver, no tiene que ver, pero sí un poco a Estados Unidos. Aquí alguien pregunta, ¿no? En el chat, es que antes de que se vaya te lo quería preguntar. Me preguntan, ¿qué opinas del intento de baneo de Estados Unidos a TikTok, ¿no? La aplicación china, ¿no? Usando la paranoia de la surveillance china, pregunta aquí. Bueno, todos los países tienen sus intereses. China también tiene sus servicios de inteligencia y obviamente puede usar otras plataformas para obtener información. Pero es que la relación de China-Estados Unidos es esta relación de amor-odio, aparente odio en el exterior y luego de mucho cariño en sus reuniones internas. ¿Por qué? Lo repito 1000 veces. El principal socio comercial. China produce para Estados Unidos. Todas las cosas de consumo habitual están producidas en territorio chino porque es mucho más económico y desde hace muchos años China ha estado también aprovechando ese conocimiento para robar patentes y hacer cosas propias. Eso lo saben. Lo que pasa que, por una parte, son el mejor cliente y el mejor proveedor, China a Estados Unidos, y se quieren muchísimo porque ambos ganan millones y millones de dólares con su comercio, pero por otra, de cara a la galería, en el tema político, claro, no coinciden, porque la forma de hacer de China a la de Estados Unidos, aunque sea a nivel de extender sus garras, son muy diferentes, ¿no? China no te obliga a cambiar de sistema ni te está continuamente acosando. Te va tomando trozos de tu industria, porque a China lo que le interesa es el dinero, pero no es tan agresiva, especialmente de forma militar, contra otras naciones. Y en esa batalla más geopolítica internacional, claro, ahí tienen que marcar posiciones. Y como hicieron ya con Huawei, pues Estados Unidos busca lugares o puntos flacos donde China se pueda estar aprovechando del mercado estadounidense. Pero ya digo, eso es más cara a la galería y son cosas puntuales. Interiormente son muy amigos. ¿Y qué relación tiene China con Corea? Las relaciones pues son, al igual en el caso de China, que ya no es un país socialista desde los 90, que abandona su sistema socialista para sustituirlo por el capitalismo, son relaciones de conveniencia. Por una son vecinos, hay mucha cultura, tradición y familias chinas viviendo en Corea y coreanos viviendo en China,
Sí. En la parte cercana a la frontera, pues ahí es como una mini Corea. La gente habla en coreano y son, de hecho, coreanos, pero con pasaporte chino. Entonces, tienen que haber unas buenas relaciones de vecindad, pero políticamente estamos en polos opuestos. Lo que sí se comparte entre ambas naciones es el derecho a la soberanía, a la independencia, y esa es la diferencia que he marcado antes entre Estados Unidos y China a la hora de influir sobre terceras naciones, ¿no? China no actúa de forma agresiva imponiendo su política o el control sobre otros, ¿no? Y eso es algo que sí se comparte en el caso de Corea con China, pues más cercanos por su forma de ver oriental, podríamos decir, más filosófico oriental en las relaciones entre países. Y en el caso de la reunificación de las dos Coreas, ¿no? Que se ha hablado mucho, que ha habido ya, creo que 3 tratados o algo así, ¿no? Que se han firmado, ¿no? De la convivencia de dos sistemas. ¿En qué punto está esto? ¿Cómo se encuentra este tema? Bueno, ahora fatal, porque Corea del Sur no tiene precisamente su independencia. Corea del Sur, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Estados Unidos de la parte sur de la península coreana, no tiene control ni siquiera sobre sus tropas militares. ¿Cuál es el problema? Que si Estados Unidos no autoriza a Seúl, Seúl no puede hacer absolutamente nada. Y como sabemos que Estados Unidos ahora, bajo Biden, está en una Claro. posición beligerante y agresiva, pues Corea del Sur solo va a seguir esa posición. Si por lo menos el presidente fuera un poco más independiente, pero es que justo hay un perrito faldero actualmente, el presidente Yoon Suk-yeol, que es un perrito faldero de los intereses imperialistas, y a costa incluso de la salud o de la supervivencia de sus propios ciudadanos, ¿no? La verdad es estamos en una situación bastante grave por ese motivo. Presidente ultraconservador, pero que además, aunque quisiera, no podría hacer nada sin autorización de Estados Unidos. Así que todo lo que pase en Corea va a depender de la acción de Estados Unidos en Corea del Sur. ¿Y qué crees qué interés puede haber detrás para que Estados Unidos lo suelte, ¿no? En plan, que diga, venga, sí, en plan, os dejo hacer lo que queráis. ¿Qué crees que debería ocurrir para que eso pueda pasar? Pues solo puede pasar con alguien como Trump. Eso, un hombre de negocios que lo que quiere es lo mejor para su país y que retire tropas de las tropas que están ubicadas en Corea del Sur y que deje que sean los surcoreanos los que defiendan su nación. Eso es lo que pretendía Trump, que de hecho duplicó el presupuesto militar, porque lo curioso es que Estados Unidos ocupa Corea del Sur, pero Corea del Sur paga una parte, creo que son 2.000 millones de dólares al año, algo así, actualmente. Trump subió esa cantidad, porque lo que dijo es que se iba a llevar a los soldados a casa, porque no pintan nada en Corea, y tiene razón, no pintan nada. Así que solo un presidente que mire por Make America Great Again, que tenga ese típico, claro, esa forma de pensar, puede decidir retirar tropas imperiales que están controlando otras colonias en el mundo. ¿Y tú crees, pero que, que Corea del Sur quiere esa independencia de Estados Unidos o les viene bien por algún motivo? No, la mayoría de ciudadanos, de gente quiere su independencia. Y esto se ha demostrado en varios capítulos en la historia importantes, porque han habido muchos asesinatos y violaciones por parte de los soldados norteamericanos en Corea del Sur. Muchas. Han habido incluso niñas aplastadas por tanques estadounidenses, porque iban borrachos y han aplastado con las cadenas a las niñas. O sea, aberraciones que han indignado a Corea porque los propios ciudadanos en su país están considerados de segunda clase. Mientras los estadounidenses pueden hacer lo que les dé la gana y no estén sometidos a la justicia surcoreana, ¿vale? Pues los ciudadanos tienen que aguantar las barbaridades, las violaciones o vejaciones que les hagan. Los ciudadanos surcoreanos, pues muchos están hartos. Ya han habido ocasiones en las que muchas cafeterías y restaurantes en Corea del Sur ponía que estaba prohibida la entrada para ciudadanos estadounidenses. Y eso han habido episodios bastante graves y enfrentamientos con la policía, manifestaciones. Así que, en general, el público surcoreano lo que quiere es que Corea del Sur esté bien protegida. Lo que pasa también, no están informados porque está prohibida cualquier información por parte del norte y les venden la historia de que el norte les va a ocupar y que por eso tienen que estar Estados Unidos. O sea, la política de Estados Unidos es la de la mafia, ¿no? Tú me tienes que pagar porque te tengo que proteger. Y tú le dices, ¿de qué me tienes que proteger? Si este es mi restaurante, si alguien viene ya le daré yo
con la sartén en la cabeza y te dicen, no, no, te tengo que proteger de mí mismo. Así funciona la mafia. Tú pagas la cuota y Estados Unidos ejerce de mafia internacional. Bajo la excusa de que es que te podrían atacar y tal, pues paga y encima ocupamos tu territorio. Pero llegará con algún día, ¿no? Pues eso, todos los imperios caen y llegará algún día que cuando caiga, ya está empezando, creo yo, las cosas cambiarán mejor. Y esta propuesta, ¿no? De estos dos sistemas, ¿en qué consistiría exactamente para que la gente lo entienda un poco? ¿Cómo se llevaría a cabo? La propuesta de la reunificación de Corea es un país con dos sistemas, respetando lo que diferencia básicamente al norte y al sur, que es la ideología político-económica. Mientras en el norte continuaría habiendo un socialismo donde el Estado entrega la vivienda gratuita al ciudadano, sin alquileres, hipotecas, donde hay un salario igualitario. En el sur continuaría igual, habrían clases sociales, se respetaría que haya un capitalismo con diferentes clases y no habría una intromisión en ese tipo de actuación, ni del sur hacia el norte y del norte hacia el sur. Pero en todo aquello que no toca eso, como puede ser la defensa de la nación, deportes, cultura, arqueología, hay muchísimos aspectos en los que ambos países pueden trabajar y juntos, a nivel industrial también. De hecho, se ha producido durante bastantes años una colaboración industrial entre el norte y el sur, que ha producido muchos euros tanto para un país como para el otro, respetando las características de cada región, ¿no? Así que siguiendo ese modelo que ya se ha demostrado que es un modelo de éxito absoluto, se iría poco a poco acercando posiciones y ampliando las áreas de colaboración. Y bueno, no tiene mucho que ver, pero sí que es algo que me pareció curioso, no sé si los llegas a conocer, pero aquí vimos en un directo, no sé si fue 2 o 3 cuentas o algo así de TikTok, de hecho, de vídeos en Corea del Norte como turísticos o promocionando lugares, es que no me acuerdo muy bien de esto. Dos eran de una chica y otro creo que era, bueno, no sale nadie, simplemente eran lugares de Pyongyang y demás. No sé si conoces estas cuentas, pero bueno, era por si nos puedes comentar un poco acerca de ellas o... Yo no tengo TikTok y no lo suelo ver, no tengo cuenta ni me meto en Vale. TikTok. Ya tengo suficiente con Twitch, Twitter, Sí, Instagram y demasiado. tal, que te van liando. Y yo no me dedico a eso, yo no me dedico a crear contenido ni a ser influencer. Yo me dedico siempre a luchar por lo que creo. O sea, esto me ha venido de rebote total y sobre todo por insistencia de la gente que me sigue, ¿no? Me veo, pues, en ocasiones eso, siento, pues, de que si de alguna forma, ¿no?, tanta gente me admira o me sigue, pues prestarles atención como agradecimiento, ¿no?, a ese interés o el cariño que me tengan. Pero yo no me dedico a las redes, no es mi trabajo el entretener o el crear canales y no tengo TikTok. Pero sí me consta que, bueno, por una parte hay gente china, como he dicho antes, hay muchas relaciones, hay familias también norcoreanas, chinas, que han hecho este tipo de pequeños vídeos o incluso lo han cogido de alguna otra fuente en Internet norcoreana y lo han puesto en TikTok, ¿no? Nosotros tenemos Internet en Corea del Norte, por lo tanto, y tenemos servidores que continuamente, pues, ofrecen información al exterior, tanto de las noticias más habituales como de libros, música, etcétera, y cualquiera, pues, puede copiar y pegar algo que hayan visto, ¿no?, en un vídeo. Sí que me consta que sí que existe y también me consta que han censurado muchas veces cuando han puesto esas imágenes porque no quieren de ninguna forma que la gente vea lo que pasa al otro lado. Claro. Hombre, claro, es una forma de que luego puedan decir lo que quieran, ¿no? Ellos, ¿no? Porque si no hay forma de contrastarlo, pues qué mejor forma de contar lo que quieres, Exacto. ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, te voy a hacer otra pregunta más que es algo que he visto mucho, ¿no? En documentales o en cosas que he visto de Corea del Norte, ¿no? Que se dice mucho que la población es muy, muy feliz, ¿no? Entonces, te quería preguntar en relación a España, ¿qué crees que debería pasar para que el español medio también sea feliz, ¿no? O se pueda equiparar a esa felicidad del norcoreano. Bueno, el norcoreano, como el español, como el francés, como el jamaicano, son seres humanos. Los seres humanos tenemos algo en común, es precisamente eso, buscamos la felicidad, ¿no? Ujú. Buscamos, para ser feliz, primero tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas, que es tener comida todos los días, 2 o 3 veces al día,
tener un techo, ¿vale? Lo básico. Y luego, si estás enfermo, pues tener una atención médica, porque si eres muy feliz, sonríes todos los días, pero te está doliendo la cabeza que te va a explotar, me parece que la sonrisa se te va a borrar de la cara. Así que partiendo de esa base, esa premisa básica, que necesitamos todos los seres humanos, independientemente de qué país seamos, necesitamos comer, beber agua potable, tener un techo, atención médica y luego también educación, porque si no estás educado, pues probablemente no vas a saber que no tienes que meter los dedos dentro del enchufe, pues a partir de ahí es construir una sociedad en la que cuando tienes tus necesidades cubiertas y tienes un ambiente que propicia un estado, un ambiente pacífico y agradable, muy tranquilo, en el que los valores son valores humanos como la amistad, el honor, la disciplina, el respeto y no únicamente el dios dinero y el luchar por ser el primero, ¿no? A costa de machacar a los demás, tipo juego del calamar, pues cuando vives en ese tipo de sociedad eres feliz. Por eso los norcoreanos son tan felices y tan tranquilos. O sea, siempre lo digo, lo que una persona va a asombrarse cuando visite Corea del Norte es la tranquilidad, la paz que hay en todas las calles, en la propia capital. Es un paraíso en ese sentido porque no se puede igualar a ninguna otra ciudad del mundo la calma y la armonía que se vive social, sin problemas de delincuencia, sin problemas de que un niño se quede a las 12 de la noche solo porque nadie le va a raptar ni le va a violar. Algo que para nosotros es normal y que los padres están siempre en el parque mirando al niño y a la niña que no se lo lleven, pues en Corea no es normal. En Corea es una barbaridad y como es una barbaridad que eso pudiera pasar, la gente se relaja. Cuando tú te relajas y disfrutas realmente de un paseo o de estar en el parque, cuando tú no tienes anuncios comerciales bombardeándote cada minuto y cuando tú puedes estar tranquilo de dejar tu móvil o cartera porque sabes que no te la van a robar y la dejas encima de la mesa y nadie te la roba, pues eso es lo que te da la felicidad. Y por eso en Corea del Norte son muy felices. Y por cierto, hablando de esto, ¿están abiertas ya las fronteras para hacer visitas turísticas o aún no? Todavía no, Todavía no. continúa Vale. cerrado por el tema de la pandemia. Estamos observando ahora lo que pasa en China, que ya ha empezado a abrir y según un poco las consecuencias, esperemos que positivas, de cara a China, ya se irán relajando las medidas. Yo creo que de cara a finales de año, como mucho principios del que viene, porque tenemos la pista de que los atletas norcoreanos vendrían a Girona, al Festival Internacional del Circo, para el año que viene. Eso significa que ya hay buenas expectativas de que se relaje la situación. En cuanto estén abiertas las fronteras, obviamente lo comunicaré por todos los medios y cualquiera pues, puede visitar el país. Y luego, esto es una curiosidad que yo tengo porque, bueno, es eso, como al fin y al cabo a veces es difícil ver ciertas cosas. ¿En Corea del Norte hay policía como tal? O sea, un cuerpo policial o es más los militares se encargan de esas labores o cómo está organizado eso? El cuerpo policial básicamente es una policía local que no va armada, no lleva porra ni pistola, ni grilletes, es una policía Vale. con su walkie-talkie que lo que hace es regular el tráfico o mirar que todo esté ordenado y de forma correcta. Principalmente se encargan de tareas de tráfico. No ves una policía como la Nacional o la Guardia Civil con sus pistolas y tal, no se ve. Luego tienes a la milicia, que son la Guardia Roja Obrero Campesina, que llevan una estrella roja, llevan una gorra con una estrella roja. Esto no es ejército, estos son campesinos o trabajadores, sería como un equivalente a un guardia de seguridad, que eso sí normalmente llevan un fusil y están en la entrada, por ejemplo, de las empresas, de las grandes factorías. ¿Vale? Vale. Digamos, el guardia de seguridad sí que lleva un fusil y pertenece a la milicia, pero él está en su puesto, que es en la entrada protegiendo por ejemplo, una fábrica de acero, ¿no? En lo que es el día a día, en la vida diaria, no vas a ver policías armados ni nada, como máximo con su uniforme azul, el guardia o la guardia de tráfico, y luego pues siempre también tenemos, digamos, algunos policías de paisano que en caso, por ejemplo, si saben que puede haber algún problema o que alguien se ha infiltrado, pues obviamente le siguen y eso sí que van armados la policía secreta. Digamos. En casos excepcionales, que es cuando, por ejemplo, alguien ha entrado como turista
pero se sabe que es un espía o se sabe que Claro. es un terrorista. Pues esa persona la van a seguir policías de paisano que, como saben que es una persona potencialmente peligrosa, pues siguen el demanda. Y también otra cosa que me sorprende mucho es que, o sea, bueno, en todos los vídeos o documentos visuales que he visto es que está muy limpio, ¿no? O sea, bueno, por lo menos Pyongyang, ¿no? Que es Es lo que más se suele impresionante. ver. Todo, todo. Si te vas a cualquier granja cooperativa, a cualquier pueblo, es impresionante. O sea, la limpieza llega a nivel de que en un pueblo te vas a una tumba, por ejemplo, de algunos de los reyes coreanos que están en las afueras, en Ujú. medio del bosque, y hay un camino de piedra para llegar hasta ahí, que tienes que hacer a lo mejor 500 metros, 800 metros para llegar, y no tienes ni una aguja de pino. O sea, limpian sobre limpio. Es algo impresionante la limpieza que hay. En parques públicos donde pasan miles de personas no vas a ver papeles, ni vas a ver plásticos. La gente es muy respetuosa y hay mucho servicio de limpieza en todos, no solo en las ciudades, sino en las aldeas y en los bosques. Y también hay, igual que aquí, bueno, es algo extendido alrededor del mundo, pero el concepto de tener un animal como mascota también existe, en plan un perro, un gato, algo como muy típico, ¿no? Tener para que te haga compañía. También es típico en Corea. Sí, pero no tanto el tema de perros, por ejemplo, en la ciudad, se ven, pero hay pocos, porque Ujú. hay más tradición. Les gusta tener cobayas, les gustan las palomas también, hay gente bastante aficionada al tema de paloma. Gatos sí que no vas a ver gatos, no es habitual. Vamos, yo no he visto nunca gatos Ujú. en Corea del Norte, supongo porque están relacionados también con la suciedad o con las basuras, ¿no? Son así animales que reproducen mucho y que pueden llegar a crear también problemas. Pero en el campo sí es mucho más común el tema de tener perro como mascota, porque en el campo la vivienda que te entregan es una vivienda tipo unifamiliar con tu terreno. Entonces es mucho más fácil tener en tu terreno un perro que más que en un piso. En un piso a los coreanos, por temas precisamente de limpieza, de que el perro tenga lugar donde pasear, etcétera, no hay tanto perro y suelen ser de razas más pequeñas también, como pasa en las ciudades Claro, aquí en sí. España, ¿no? Es muy complicado tener perros de mediano o gran tamaño en un piso que a veces son pequeños, ¿no? Si estás soltero, etcétera. Así que pasa un poco igual. La diferencia sería esa. No vas a ver gatos y perros. En la ciudad hay pocos, pero no sé. Y bueno, aunque sea un poco cambiar de tema, es que alguien lo ha preguntado en el chat para hacer también un poco caso, ¿no? A lo que pregunta la gente. Preguntan, ¿hasta qué punto Corea, ¿no? Como sociedad, está concienciada de la importancia de salud mental y temas como la depresión o ansiedad, etcétera? Cosas así. Muy importante, pero claro, los problemas relacionados con la salud mental son muy pocos. Por Ujú. lo que hemos hablado antes, si tú no vives en estrés, tú no puedes perder tu trabajo. O sea, en el momento que tú sabes que tienes tu vivienda asegurada, que no tienes la espada de Damocles de tener que pagar un alquiler o una hipoteca a final de mes, porque el gobierno te da tu vivienda gratuita. Si tú te quitas eso de la cabeza, si te quitas la presión de que te vayan a echar del trabajo, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene trabajo, no existe el desempleo en Corea del Norte. Si te quitas la presión de que tu hijo o tu hija pueda ir a la universidad, ¿por qué? Porque la universidad es gratuita en Corea del Norte. Si tú eliminas todo ese estrés de tu cabeza, de tu vida diaria, ese agobio que nos crea el capitalismo, pues imagínate la cantidad de problemas de salud mental que se quitaría en una población. Si encima resulta que no tienes drogas, que las únicas drogas que tienes que estar combatiendo son el alcohol y el tabaco, porque no hay cocaína, heroína, ni metanfetamina, ni porros, pues Ujú. todavía más sencillo, porque muchos problemas vienen también generados, o a veces también los problemas psicológicos generan adicción, o las adicciones generan problemas psicológicos. Claro. Así que cierto, como en todas sociedades hay un pequeño núcleo de personas que tendrán problemas dentales o que habrán nacido con alguna desconexión cerebral, pero son tratados por los doctores, son casos mínimos, porque no existe lo que genera hoy en día tanta tendencia al sufrimiento o a la depresión o al suicidio, que son las presiones por el bullying, las presiones por eso, por no poder salir adelante, no poder sobrevivir, o problemas también sentimentales, motivados porque las relaciones efectivas están basadas en el dinero también, en lo superficial, conceptos totalmente diferentes. Pues Ujú. claro, si a ti te venden que las relaciones están basadas
el tamaño de tu cuenta bancaria o en la belleza únicamente física de esa persona, que es lo que te vende Hollywood, con las Kardashian y todas estas porquerías de cosas que ven los jóvenes, pues ese es el modelo que tú tienes y por lo tanto sufres, porque no estás buscando realmente el amor real. Como no hay un amor real, es todo superficial, a la mínima de cambio hay problemas y hay personas, por desgracia, que tienen una escopeta y la usan contra la persona que supuestamente las quiere. Todo eso en un sistema socialista real se acaba. Y en cuanto todo lo que es el tema de la creatividad, ¿no? El arte y demás, ¿cómo se trata en Corea? ¿Qué es la visión que tienen los coreanos en cuanto a esto, ¿no? Todo lo que es el tema de artistas y demás. Todo lo que tenga que ver con arte se considera arte que debe ser popular. ¿Esto qué significa? Si uno hace una pintura o una pieza musical y la presentas a 5.000 ciudadanos y los 5.000 ciudadanos dicen, oye, bonita composición, ¿no? O bello cuadro sobre las montañas de donde sea, ¿no? O un retrato de tu propia novia, por ejemplo, has hecho un retrato de tu novia y se lo enseñas a 5.000 personas, no solo en Corea, en España, y la gente opinará, ¿no? Te dará su opinión. Si ves que la mayoría de personas les ha gustado tu obra, significa, oye, tú tienes madera de artista, ¿no? Dedícate a eso. El gobierno te va a dar un salario a partir de ahora. Tú te vas a dedicar las 24 horas al arte, todo el tiempo que tú quieras, y tendrás tu propio atelier, tu propia oficina. El gobierno de Corea del Norte funciona de esa manera. Las personas que tienen esa cualidad se presentan, en este caso, de forma popular sus obras y luego pasan a un tribunal y el tribunal te da, digamos, la condición de artista oficial, ¿no? Artista estatal. Ahora, si tú consideras que tu arte es un cuadrado, un círculo, y poner a tu gatito una pintura azul en su pata para parecer que es el gato el que ha pintado la obra y la vendes por 6.000 euros, pues eso no se considera arte en Corea, aunque algunos críticos snobs y hippies lo creerán. Yo personalmente no considero es un arte y la mayoría de la población no lo considera arte. Además, si enseñas esa pintura hecha por tu gato, la mayoría de personas te van a decir que no saben lo que significa o se inventarán el significado. Cada una de ellas te va a dar un significado diferente. ¿Por qué? Porque es una tontería. Claro. Es tu gato que le has puesto pintura en la pata y ya está, y le has obligado al gato a que pinte y hasta te ha mordido porque los gatos no se dedican a la pintura. Pero cogen esa obra y te la ponen en una gran galería, te invitan a caviar y de repente se convierte en la obra maestra del 2023. Ese esnovismo capitalista, ese arte capitalista no se contempla y no se quiere, ni a nivel musical, ni en pintura, en la RPDC, y otra cosa es que lo quieras hacer tú, te lo pones en tu casa, eso es tu problema, ¿no? Claro. Pero no entras en la categoría de artista y no puedes dedicarte al arte porque no es un arte querido por el pueblo, entendido por la gente. El arte debe ser entendido por el pueblo, no reservado a una élite snob que tiene muchísimo dinero y se dedica pues a la compraventa de esta basura. Y también en relación a este tema, ¿existe el concepto o se busca la autoría como tal, de reconocer la autoría como aquí, ¿no? O al ser una sociedad colectivista es más el decir, mira, yo he hecho esto, pero tampoco no me interesa o no me importa si se sabe si lo he hecho yo o no. Yo lo he hecho porque lo he hecho como parte de la sociedad, ¿no? Así es totalmente diferente. En eso sí que es abismal la diferencia. Por eso no vas a encontrar que la mayoría de libros no están firmados, las obras de arte incluso de grandes arquitectos no están firmadas por los arquitectos que la hicieron. Incluso el estadio más grande del mundo, que se encuentra en Corea del Norte, el arco de triunfo más grande del mundo, obras que imagínate quedarían en la historia, ¿no? Porque son las más enormes y a nivel arquitectónico eso siempre cuenta, ¿no? ¿Cuál es el estadio más grande del mundo? El Lunador, 1 de Mayo en Corea del Norte. Pues ahí estaría el nombre del arquitecto, ¿no? No, en Corea, si tú intentas destacar o poner tu nombre para tu fama personal, la sociedad te rechaza, tus propios compañeros te van a rechazar, precisamente porque es una sociedad colectivista y tú estás aportando lo mejor de ti por el bien común, como otros compañeros aportan lo mejor de ellos para el bien común. Si tú te quedas a trabajar 3 horas más en tu empresa para algo que va a ser bueno para el país o para tu trabajo en general, para lo que estás haciendo,
pues no vas diciéndolo, oye, que yo ayer me quedé 3 horas y no las voy a cobrar, que lo hice por el bien de la nación. Tú no dices nada, lo haces porque realmente lo sientes y aunque tú no digas nada, tus compañeros lo van a notar y te van a recomendar recibir la medalla de Héroe de la República. Y esa es la forma en la que se vive en Corea, totalmente diferente al reconocimiento, la fama y Claro. el egoísmo que existe aquí. Al final es como que, o sea, no lo quieren reconocer, pero digamos que el pueblo ya lo sabrá, ¿no? En plan, sabrá que esa persona lo ha hecho por mucho que tal. O sea, quiero decir, ya vendrá dado, ¿no? Por parte Exacto, de la exacto. gente que sabe que ha hecho Es el eso. pueblo, eso es el pueblo. El pueblo es el que va a reconocer que tú has hecho una gran labor por encima de lo que sería tu obligación, ¿no? De tus 8 horas. Tú puedes trabajar tus 8 horas y ya está, cumplir, tener tu salario y ya está. O puedes realmente dar un paso más allá y contribuir más. Si lo haces, la diferencia es que la gente lo va a reconocer y te va a tener como modelo. El país te va a tener como modelo y vas a ser reconocido y condecorado por la Asamblea Popular, que es el Parlamento del país. Y bueno, esta es una pregunta, tiene que ver, pero bueno, es un poco así más también como curiosidad. ¿Cómo se vería en Corea del Norte? O sea, todo esto que hay aquí montado, ¿no? Por así decirlo, de streamers, youtubers, ¿no? Que hacen contenido de, bueno, no sé, de eventos de Minecraft, de no sé qué, tal. ¿Cómo se vería allí? ¿Cómo lo percibiría el pueblo coreano? Yo creo que lo percibirían como un desorden, como una locura, que es un poco lo que es, ¿no? Y una lucha a veces también encarnizada por robar la atención de la gente. Hay tantos miles y miles de youtubers y el problema es que la absoluta mayoría se dedican a hacer chorradas. Y es que lo que no entiendo es por qué no hay contenido de calidad, por qué no realmente buscan. Hay muy pocos youtubers, por ejemplo en el caso de Iago, con sus temas de guerra, profesionales de lo que están hablando, que no se dedican a abrir paquetes de Amazon, que no se dedican a promocionar marcas que a lo mejor son una basura, pero que le pagan a cambio de promocionar esa marca que no vale nada. Hay tan poca gente que use las redes para hacer cosas útiles que lo verían pues como una tontería, además de algo perjudicial, ¿no? Se vería como algo perjudicial a la hora de transmitir esta información que sobre todo sabemos que va destinada a las nuevas generaciones. Si bien ahora, incluso ahora mismo, nos estarán viendo unas cuantas personas adultas, la mayoría sabemos que son gente joven y que Sí. van a estar influenciadas por lo que estás diciendo. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande el contenido que pones. Y si lo único que enseñas es pues hacer tonterías y tal, pues es lo que van a reproducir, ¿no? Los niños son una esponja y eso es lo que vas a obtener en el futuro. Y lo verían, o lo ven, de hecho lo ven, porque además muchos vienen y viven en el extranjero, como un caos, básicamente, como una locura de información, la mayoría de ella totalmente prescindible, porque consiste en hacer caras tontas y en desenvolver paquetes. Ya. Y en relación a esto, que no sé si lo conoces o estás enterado, pero el tema de los menús de streamers, ¿lo conoces o estás al tanto? No, no No. conozco. Pues bueno, es No, no. básicamente de un tiempo a esta parte, varios streamers han ido sacando sus propios menús con un mismo cocinero, ¿no? Que es Ah, La Gran Familia, creo que se llama, algo así, el restaurante, y ponen como su nombre pues a un menú, digamos, pues una hamburguesa con uh-huh, patatas y tal y tal y tal. Y ajá, cada X meses, pues uno de los streamers más top saca uno. Y ahora creo que fue ayer o antes de ayer sacó Ibai uno, ¿no? Y demás. uh-huh, Y bueno, claro. era un poco para saber qué opinas de esto, de este tipo, ¿no? Bueno, De es prácticas. una parte más, al final va todo orientado a ganar dinero, está claro. Eso es una parte más del negocio, que eso es otro de los problemas que tienen las redes, que es el clickbait. ¿Cuántas mentiras no se encuentra uno? ¿Cuántos encabezados o Sí. fotos tontas, pero tontas, de niños de parvulario, para que la gente, para que los jóvenes hagan clic? Y luego el contenido nada tiene que ver o poco tiene que ver y son imágenes que están hechas por Photoshop o por inteligencia artificial o lo que sea. Van a ganar dinero, no son realmente personas que estén aportando cosas útiles a la sociedad. Claro que tiene que existir el entretenimiento y que hay personas que, vale, que son graciosos, son humoristas, por ejemplo, Auron, yo me acuerdo que hace muchos años, pues 2 o 3 episodios, digo, hombre, qué chaval más ocurrente, ¿no? Los chistes, pues vale, que puedes entrar en la categoría de comediante y de persona que es ocurrente y gracioso.
pero no todo el mundo es gracioso. Y mucha gente pues, también es famosa porque tuvo la oportunidad o la suerte en un principio de ser de los primeros, que esa es una cosa muy importante. A lo mejor tú puedes ser 1000 veces mejor que Ibai o que el Rubius, incluso pues tan a lo mejor atractivo como el streamer X o el streamer Z, pero por el hecho de venir tan tarde te pierdes en la marabunta de twitcheros o de youtubers y la gente no te encuentra, aunque tengas mucha más calidad que ellos. Y esto pues es un nuevo marketing para promocionar a esos restaurantes o a los que cocinen y a la vez tú darte fama porque sabes que entre tu audiencia pues van a consumir ese producto. Ya está, no tiene más. Van a ir a pedir el menú de Ibai, el menú de Rubius o el menú de lo que sea. Van a irlo allí porque se van a sentir pues más cerca de su ídolo, en este caso de Minecraft o el ídolo de lo que sea. Mira, aquí hay gente que dice que si tú sacas un menú la gente se lo pediría, ¿eh? ¿Tú te animarías a sacar un menú o no? El menú... No, no, ¿por qué? Porque yo no me vendo ni entro en el juego, en este juego del capitalismo. A mí me han ofrecido varias veces, tanto ir a programas de prensa rosa, de cotilleo, de hablar de mi vida personal y tal, con lo cual hubiera ganado muchísimo dinero, como puedes imaginar, y también de promocionar algunas marcas, algunas cosas. Por ejemplo, con el tema de PCs y hardware, he tenido varias proposiciones, algunas de ellas públicas, para promocionar ciertas marcas de hardware entre mis seguidores o tal. Y yo no soy un producto de marketing ni quiero ir en esa línea, aunque sería muy bueno para mí económicamente, pero mis ideales no están a la venta y no quiero ir en esa dirección. No quiero. Y también un poco en relación a esto, bueno, más o menos, ¿no? El tema de la comedia, el humor, ¿cómo es en Corea, ¿no? ¿Qué tipo de humor es o qué comedia se trabaja, ¿no? ¿Cuál es la que le hace gracia, por así decirlo? Es una comedia más infantil, más inocente. No se pilla el sarcasmo no se entiende en Corea del Norte, prácticamente no existe. Pero esa doble cara, la hipocresía y todo esto es algo incomprensible. Si tú haces chistes con un doble significado, ¿vale? Si tú haces simplemente un chiste sarcástico, por ejemplo, yo digo ahora, oh sí, el otro día estuve haciendo una entrevista con Reiki y qué guapo era. El tío era tremendamente, estaba más bueno que Cristiano Ronaldo, ¿no? Cualquiera pues entendería, en Occidente, en España, cogería el sarcasmo, ¿no? De esa afirmación. En Corea no. En Corea, si yo lo digo, se lo van a creer y van a creer que yo les estoy diciendo que tú eres más guapo que Cristiano Ronaldo. O sea, esa es la característica clave que hace que a la hora de entender cualquier chiste, etcétera, tengas cuidado de no usar esa doble intención o significado, claro, porque no lo van a coger. Es un tipo de humor mucho más infantil, mucho más sencillo, ¿no? No rebuscado y normalmente pues no tan sexual, que también muchos de los chistes que más gracia nos hacen son los verdes y cuanto más burros mejor, ¿no? Eso en Corea no está muy bien visto. ¿Y también existe como la figura de un comediante o alguien que se sube a un escenario y demás? ¿O? No, sí, lo hay. ¿Sí? Pero no es un comediante solo, suelen ser varios comediantes. Como una representación teatral de comedia, por lo menos 3 o 4 personas con diferentes roles. Pero no el típico monólogo con el muro de ladrillos que anda que son muy originales en España, una copia barata de los Estados Unidos, ¿no? Es lo mismo que los shows en televisión. O sea, dan pena porque ves que no son capaces ni de cambiar el decorado. Hacen un show televisivo, pues se tiene que copiar pues, de ABC o Fox News o la que sea, que saca un hombre con su mesa y con un sofá. Pues ahora todo el mundo en España a copiar mesa y sofá y la foto de mi nieta. Luego sale, ahora los comediantes en Estados Unidos salen con un muro de ladrillo rojo y con un spotlight. Pues ya todos los comediantes en España, un muro de ladrillo rojo de spotlight. Digo, por favor, hay que ser un poquillo original, que también hay gente con 2 dedos de frente. Y eso es de lo que más me repatea, que no sean capaces ni de crear sus propios escenarios. Sí, normalmente suele llegar, como dices, copiado de Estados Unidos y muy tarde ya. Siempre han pasado como varios años y lo hacen peor aún, que es como, joder, ya ha pasado tiempo para que puedas ver y perfeccionarlo si quieres.
y aún así lo haces peor, ¿no? Que es normalmente es el caso. Exacto. Cuando he llegado aquí está totalmente fuera de moda en los USA. Sí, Te sí. mandan a los leones, sí, sí. Y de hecho, mira, fíjate, también pasa con el tema de streamers, ¿eh? Todo lo que hacen streamers estadounidenses, de eventos, de juegos, lo que quieras, suele llegar aquí igual y peor, o más tarde, lo que sea. Es que Claro, pasa en todos los aspectos o ámbitos, es curioso, la verdad. claro, claro. Em, pues mira, te quería preguntar, no sé si has podido ver o has visto alguno de mis vídeos de Reki News, ¿no? Ujú. No sé si has podido ver Sí. alguno, aunque sea de rebote o tal. Sí, sí, cuando me lo Eh, comentaron vi lo de los terraplanistas, por ejemplo, me Hostia, gustó. Pues bueno, te quería preguntar un poco qué te parece un poco el tipo de vídeo, si tienes algún consejo o algo, ¿no? Porque a mí me gusta siempre escuchar cosas a mejorar y cosas a cambiar y demás, y un poco tu opinión en cuanto a eso. Creo que te falta una chispa realmente para hacerlo más gracioso. Me gustó mucho la imitación de Jordi Wild, creo que vale eso. Ahora, claro, hay veces que uno es imitador y no puede imitar también según a qué tipo de personajes. Es lo mismo que el Correcto. cantar, ¿no? Tú puedes ser muy bueno en canciones, yo qué sé, en reggae o lo que sea, pero no bueno en otro tipo de música, en ópera. Ujú. Pues yo creo que en este tema, que al final también es un arte, y el arte de la propaganda en este caso, tienes que buscarte un poquito más tu toque personal, ser un poco más atrevido. Vale. Cuando veo que estás entrevistando a la gente, les das a lo mejor demasiado espacio en silencio, que queda como en silencio, en que esa persona no te responde y tú tampoco interactúas y lo hace un poco lento, ¿no? Y veo que eres muy modosito, eres muy educado a la hora de meterte con la gente, por ejemplo, eso, ¿no? Cuando esos terraplanistas, también vi una que era una presentación de una peli, puede ser, o una presentación de, habían Ah, artistas o unos actrices, premios eran, sí, unos sí, unos premios. premios ahí, ¿no? O Sí, sea, yo le hubiera sacado, personalmente me esperaba más, ¿no? Más jugo al hecho de meterte con la gente, aunque claro, a veces corres el riesgo también de que te respondan de mala manera, ¿no? Pero delante de, según eso, que personas friki o situaciones graciosas, creo que le dejas demasiado espacio, demasiado silencio, o que ujú, no te metes lo suficiente para sacarle jugo a esa situación o provocarles, ¿no? O sea, vale. creo que les puedes provocar más para tener otras reacciones interesantes, que es lo que la gente espera, ¿no? En este tipo Ujú. de vídeos, ellos van al entretenimiento y a ver, ostras, mira, este tío no solo cree que la Tierra es plana, pero eso, que vamos a ser abducidos por los extraterrestres, ¿no? Y entonces, pues, le llama la atención a la gente y hacen clic. Sí me gustó, lo que más, ya te digo, la imitación, y de hecho creo que es de si no la que tiene más visualizaciones de lo que más, la de Jordi Sí, Wild, que me es la la de... recomendaron seguidores tuyos. Me dijeron, Ah, ostras. mírate la imitación de Jordi. Y me la vi, esa sí me la vi entera y me gustó, está muy bien hecha y es muy Ujú, graciosa. Y yo creo que por ahí, seguir ujú. imitando a otra gente, y con el tema de encontrarte con frikis, ya que vas y te metes en el follón, ataca A tope, ¿no? más O sea, provocativo, a más. cuchillo, básicamente, ¿no? Más aún. Ahí a tope. Claro, porque vas a mostrar en verdad ciertos personajes y posiciones como eso, que una persona que no lo conoce ni su madre se crea que es la gran diva de Hollywood, de Sí, los Oscars, ¿vale? Entonces, ya que vas a hacer eso y que pues puedes sacarle más jugo para que esa persona se sienta todavía más importante y que a la vez tú te metas con ella para que se muestre lo ridícula que es, ¿no? En esa vale, situación. Yo vale. creo que ahí, que puedes atacar y que dejas mucho espacio porque te comportas de manera muy educada, que está muy bien ser educado, pero que en ese tipo de programas, si te guías un poco por el programa estrella que fue Cárdenas con el de Crónicas Marcianas, no sé si lo Ujú. conoces, Crónicas Sí, sí, sí. Marcianas, Sí. ¿vale? Pues yo estuve un par de veces espectador allí en Crónicas y en esa época seguía bastante porque me reía un montón con los personajes que salían, Carlos Jesús, la Pantoja de Puerto Rico y todo esto, y siempre me han hecho mucha gracia, ¿no? Estas personas especiales, por decirlo así. Cárdenas, que era un provocador, yo iría estilo Cárdenas. Tienes que meterte y provocarles, pero que ellos, si ven que te estás de alguna forma riendo, eh,
suavizar la situación para que no se enfaden del todo. Entonces, Claro. yo creo que ahí Cárdenas es el mejor papel que ha hecho. Provocador y a la vez suavizador cuando veía que había tirado demasiado, ¿no? Pero iba sacando muchas cosas de los personajes. Bueno, eso quiere decir que me das carta blanca, ¿eh? Pues si alguien me pregunta de que me Claro, meto con alguien, digo, mira, no, a mí Alejandro me ha dado carta blanca para hacer exacto. esto, ¿eh? Que quede Claro, constancia, claro, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Puedes decirlo, esto es público y notorio. Pues sí, sí. Bueno, yo de hecho de Reiki News es que tengo una estrategia más o menos montada y aplicar un poco lo que dices porque, o sea, te agradezco mucho lo que me has comentado porque, como digo, me sirve para seguir haciendo más cosas y mejorar y demás. Y tengo una estrategia en cuanto al encuentro, por así decirlo, ¿no? Como el encuentro con el entrevistado. Y es que yo de primeras, pues voy de normal, ¿no? Le voy preguntando cosas y Ujú, demás. Y entre medias le suelto alguna pregunta rara para ujú, empezar a descolocarlo. Pero normalmente es ujú, como que yo busco no sé cómo decirlo, como el shock inicial para que su ujú, respuesta sea aún más incongruente, ¿no? Por así decirlo. Porque ujú, si ya lo tengo comprobado por eso, si yo me ujú, paro, le digo, oye, perdona, te hace ujú, esta pregunta, tal, no sé qué, ya su cerebro, ¿no? Es como que se va preparando para esa pregunta. Pero ujú. si yo voy ya de primeras así, sí que da esa respuesta, ¿no? Esa tal. Pero aplicaré aún más lo que tú dices y espero Sí, sí, o sea, que... estoy totalmente de acuerdo. Delante de estas personas frikis les tienes que dar un poco que se sientan seguras en su territorio, ¿vale? O sea, por ejemplo, el friki mayor de España, que yo considero el mayor, que me hizo un calvo, que es Fafi, ¿no? Francisco Adolfo Franco Ibáñez, que dice que es el hijo nieto de Franco, que se emborracha todos los días en YouTube. En fin, es como un torrente real ahora mismo que hay en España. Claro, tú a esa persona tú no puedes irle diciendo ya, provocando desde el principio, oye, ¿cuántos whiskies te vas a beber hoy? Porque inmediatamente te coge y te cancela. ¿Vale? Si quieres meterte, tienes que seguirle un poco el rollo y decir, bueno, Claro, yo admiro a Franco, etcétera, que es lo que le hacen los trolls. Los trolls que tiene, que está rodeado de cientos de trolls, que no son influencers ya, son personas que se cachondean, le siguen el rollo porque es cuando luego saca sus perlas, ¿no? Y te dice auténticas barbaridades o se pone, él es poseído por un demonio llamado Zacael y ese demonio empieza a escupir veneno y escupir veneno significa que empieza a banear a todo el mundo en el chat, ¿no? Entonces te ujú, partes de risa. Pues para que llegue a esos momentos explosivos de friquismo, lógicamente al principio no puedes meterle tralla, tienes que claro. ir suave y ganarte un poquito su confianza, que vea que estás ahí para darle protagonismo. La mayoría de estas personas lo que quieren es protagonismo. Sí, Y tú se lo das, poniéndole el sí, sí. micro, le estás dando ese protagonismo y ya una vez te los has ganado un poco, ahí sí le metes, pero si ves que no responden o están dubitativos, les tienes tú que tirar un poco más. No dejes tanto espacio en medio porque eso puede aburrir un poco al espectador. Si ves que no sabe, o puedes reformular la pregunta, o puedes decir cualquier cosa, o ayudarle a responderla, ¿no? Ujú. Pues, por ejemplo, eso, ¿y qué vas a hacer hoy? Y el tío se queda así pensando y a lo mejor no te ha dicho nada tu yayo Franco sobre lo que debes hacer, por ejemplo, ¿no? Para incitarle a responder. Claro. Bueno, esto ya si quieres, ¿no? Pero si hay algún tipo de pregunta o algo que quieras que yo diga, o sea, en plan, aunque no sea ahora, ¿eh? O en un futuro si se te ocurre algo, dímelo. Yo la diré tal cual, ¿eh? O que le pregunte a alguien algo que te apetezca, lo que quieras, yo lo diré tal cual, ¿eh? Y lo pondré Sí. abajo, ¿sabes? Pregunta patrocinada por Alejandro Cadevenos. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Bueno, Si quieres, ¿eh? siempre el tema de los extraterrestres me parece que es muy útil, tú lo has usado y creo que Sí. una pregunta muy interesante porque ayuda a discernir rápidamente si alguien piensa por sí Ujú. mismo o no, ¿no? O está mal de la cabeza. Es Claro, un tema sí, muy sí. recurrente para eso. O sea, al igual que el terraplanismo, pues el tema extraterrestres, se lo hagas, por ejemplo, ¿tú crees que hay extraterrestres en la Tierra o los reptilianos? Especialmente los reptilianos. Esa pregunta, la persona que cree que hay reptilianos entre nosotros o que están controlando al mundo o que Biden es reptiliano, esa es una pregunta clave que diferencia muy bien entre quien piensa o investiga de la persona que está mal. O sea, bueno, está mal o quiere estar mal de la cabeza. ¿No? El Ujú. hecho de que hay reptilianos entre nosotros, que de hecho, sabes que esa teoría viene mucho de una serie que existía cuando yo era chaval, que es la serie V for Victory, V de Victoria, ¿la has visto?
Sí, 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 es verdad, sí, 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 justamente la Hay estuve una serie, revisitando, sí. pues esa serie ochentera, que era muy divertida porque Mm, impactante en la época, unos efectos especiales alucinantes para lo que vivíamos, incluso en teles todavía de blanco y negro. Es una serie que nos marcó a mi generación de niños mm, y precisamente pues eso, eran estos reptilianos disfrazados de humanos que se desgarraban, ¿no? sí, Y veías la auténtica forma. Pues yo creo que bastante de la gente que cree en estas teorías lo ha vivido en esa serie y lo ha hecho real en su mm. imaginación. Y reptilianos es una pregunta, creo que la hiciste tú a alguno de los terroristas o así, pero es una que debería ser recurrente para Lo haré. empezar a sacar oro de estas personas. Lo haré, lo haré, lo haré, lo tendré en cuenta. Ahora, o sea, tengo 2 vídeos grabados, que esos ya no, porque ya los tengo grabados, pero en el tercero, o sea, el siguiente sí que lo haré, ¿eh? O sea, lo tendré ahí clavado en la mente para hacerlo. Y mira, que te iba a decir, tú por ejemplo, o sea, si se... A ver, sé que no, pero imagínate, ¿tú serías capaz de hacer esto? En plan de ir con un micro a alguien y sacarle este tipo de respuestas o no? ¿Te verías Sí, capaz? sí, me parece algo tremendamente divertido. De hecho, alguna vez eso, mira, cuando este supuesto hijo de Franco y Adolf Hitler, concebido en una probeta supuestamente de raza aria pura, que según él dice, ¿no? Nos reímos un montón con él, eh, se creó un Twitch porque quería expandirse por las redes. El Twitch no le duró ni 24 horas porque está siempre borracho y eso Twitch lo tiene muy en cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno, se metió ahí, yo empecé, no pude evitarlo, le troleé, me metí, o sea, yo me metí, habían a lo mejor ciento y pico personas y me metí con mi usuario real de Twitch y alguien se fijó de quién era, ¿no? Y dijo, Alejandro Cademenos está aquí. Entonces él ya se puso a darme que si el comunista y tal, porque claro, él quiere fusilar a todos los rojos, quiere fusilar a todos los rojos, a todos los comunistas, a todos los gays, a todos los panchitos. Bueno, es un racista, homófobo, lo tiene todo este hombre, ¿no? Y claro, pero ya se puso contento de que había alguien conocido. Y yo le empecé a trolear. Le dije cosas que sabía, ¿no? Sobre el tema de Gilead o algo de lo que había visto en los vídeos y me cogió y me baneó, ¿no? De forma inmediata. Así que, de hecho, Ostras. y me gusta provocar de vez en cuando a este tipo de personas, pero soy consciente de que una cosa es algo puntual y Mm, otra crear el contenido, prepararlo, o sea, eso supone un trabajo bestial y yo no tengo sí, el tiempo, ¿no? O sea, claro. es eso. Si te dedicas a hacerlo, necesitas mucho tiempo Sí, sí, sí. para la preparación, hacerlo y luego el montaje final. Mm. Es un trabajo a full time. Sí, sí, tal cual, ¿eh? O sea, no sabía que tenías ahí una vena troll, ¿no? O de querer sacar ahí este tipo de cosas, la verdad. Soy, soy muy provocador, o sea, a mí lo que pasa es que me río mucho y me gusta, Joder. me divierto con este tipo de personas y tal, y sí tengo también ese vena, me gusta provocar, sí. Ostras, pues a lo mejor podemos montar una sucursal, ¿no? De Reiki News en Corea del Norte, ¿no? A lo mejor... Hombre, ahí no sé, no encontrarás mucho friki en Corea del Norte, desde luego. No vas a encontrar. Otra cosa es que lleves a frikis a Corea del Norte, eso sí, También, y que claro. luego lo grabes, ¿no? O sea, tú te llevas un personaje como este a Corea del Norte y eso sí, eso nos reímos, pero cada Ostras. minuto. Todo, desde la comida, que vaya a pedir su sol y sombra, y en Corea no tienen ni idea lo que es el sol y sombra, a eso, ¿no? A las tonterías que puede llegar a decir alguien así en una sociedad tan diferente, ¿no? Te haces de oro, eso seguro. Ostras. Hombre, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Nunca hay que decir nada, ¿no? Imagínate que en un futuro se puede dar, pero no sé, estaría divertido, la verdad. Ten en cuenta que yo, entre Luisito Comunica y muchos otros youtubers y gente de esta con millones de espectadores, Ujú. muchos o me han pedido o están esperando que se abran fronteras para venir a Corea. Pues vamos a pasar al siguiente tema que también me interesa mucho, que es el tema de, bueno, más o menos lo hemos ido hablando, ¿no? Con el tema de los terraplanistas, el tema de lo paranormal, ¿no? De la ufología, las leyendas urbanas y demás, sobre todo en relación a Corea. Y bueno, lo primero de todo es que no sé si hay gente aquí que lo sabe o no, pero bueno, tú tienes interés o tuviste interés, ¿no? En su momento por estos temas, ¿no? Cuando eras más joven. Y
Y quería preguntarte un poco, ¿no? Para que también la gente se sitúe y lo sepa, ¿qué es lo que te hizo interesarte, ¿no? Por esto. El conocimiento, el saber más allá. Desde joven siempre me he interesado por aprender y Ujú. sobre todo aquellas cosas que son más misteriosas. Y cuando era chaval, pues lo típico, veías algún documental. En esa época había un señor que era el doctor Jiménez del Oso, una eminencia en lo que era la exploración, la investigación a nivel parapsicológico. Y habían revistas también, ¿no?, que trataban este tema, ufología, parapsicología, todos los fenómenos extraños inexplicados. Así Ujú. que estando en EGB, Educación General Básica, en su momento, tendría yo pues, 12 años o así, decidí crear una asociación con mis amigos para investigar los fenómenos extraños. Esa asociación se llamó Compañía Investigadora de Ovnis y Parapsicología Ujú. y la llevé conmigo durante muchos años. Pues luego de Tarragona me fui a Granada y en Granada hasta, yo creo que hasta el año 93, 94 estuvimos operativos y nos dedicábamos a, cuando habían avistamientos ovni, Ujú. pues íbamos al pueblo, al lugar y entrevistábamos a la gente, tomábamos datos y luego hacíamos reuniones, habían reuniones a nivel de Andalucía, a Ujú. nivel nacional con muchas otras organizaciones que se dedicaban a lo mismo, a la investigación ufológica y parapsicológica. Era una cosa muy bonita, ¿no? Porque intercambiabas un montón de datos y de fenomenología en Ujú. diferentes puntos del territorio y conocías, hacías muchos amigos. Y de esa investigación, pues, lógicamente, hubieron, como suele pasar en este tipo de cosas, un 90% son imaginaciones o Claro. personas que tienen problemas o simplemente han visto aviones o globos sonda o lo que sea, Ujú. y hay luego unos pocos casos que son reales, ¿no? Y en ocasiones tienes posibilidad de verlos tú mismo. ¿Y tú llegaste a tener algún tipo de contacto? O sea, Mm, tú mismo. Em, sí, ¿Sí? en ¿Y tres ocasiones. en Tres tres? ocasiones. ¿Y Lo cómo que es, fueron? Sí, dime, dime. pues todas fueron acompañados, no iba solo, o sí que si fuera una alucinación tendría que ser colectiva. Ujú. Y la primera tendría unos 13 años de edad y fue en Tarragona, siguiendo un método que me habían enseñado y con uno de mis mejores amigos de la infancia, Ujú. pues lógicamente como niños teníamos la ilusión de pues, si podríamos ver un ovni y llegamos a ver, en este caso, ¿no?, un aparato gigantesco, de hecho de color dorado, en medio de la noche. No era una bolita de luz como si fuera una estrella, no. Es un objeto muy, muy grande, considerable, y a relativa distancia corta de donde estábamos nosotros. Eso fue cuando tenía unos 13 años de edad aproximadamente. Luego tuve en una alerta ovni que se hizo en Granada. Hubo Ujú. también, eso fue masivo, porque las alertas ovni pues son un encuentro que se hace normalmente en lugares muy elevados, por eso, por personas interesadas en el fenómeno ufológico Ujú. y al que acuden cientos y cientos de personas, ¿no? Eso, para ver el cielo e intentar determinar o ver posibles naves, objetos voladores no identificados. Y sucedió que vino una luz que hizo un movimiento muy extraño, ¿no?, que no pueden hacer aviones en el cielo pues, nocturno allí en Granada. La tercera fue con unas 7 u 8 personas, estos eran amigos míos, Ujú. ya no era algo público, también la zona de Sierra Nevada, en las alturas, allí en el bosque, también tuvimos un avistamiento. O sea, en el primer y tercer caso, digamos que fueron avistamientos provocados, Ajá. buscados. En el segundo, era simplemente una de las muchas observaciones nocturnas que se hacían de forma regular. Así que en 3 ocasiones he tenido posibilidad de vivir eso con muchas otras personas. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿estos encuentros se pueden provocar o es más, en plan, cómo funciona, ¿no? En plan, ¿cómo puede una persona llegar a, pues a experimentarlo, ¿no? Como tú en esas tres ocasiones. Si tiene que ser provocado o solicitado, en ese caso Ujú. depende de un proceso muy, muy largo que incluye un desarrollo interno muy fuerte y digamos, es una técnica que requiere mucho tiempo de preparación. Ujú. Sería como una meditación. Las personas que pueden
por ejemplo, hace hipnotizarse ellas mismas, autohipnotismo. Para, Sí. para entrar en hipnotismo uno mismo se requiere una preparación, tener una base muy, muy sólida, ¿no? Y mucho tiempo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema de los viajes astrales. No es simplemente desearlo y que suceda. Pues esto da igual, hay un proceso, bueno, hay varios procesos, no solo uno, pero en Ujú. general son procesos bastante largos que requieren un sacrificio durante un tiempo para luego obtener el fruto, como es eso, ¿no? Solicitar, más que provocar, sería solicitar ese tipo de avistamiento. Y en este caso, o sea, todo este tema en Corea, ¿cómo se te trata o se ve, ¿no? O qué tipo de función tiene, ¿no? Que me explico, también sirve como una función lúdica, ¿no? Para entretenerse o una función No. de querer En informarse. Corea, en Corea Sí. todo el tema, por ejemplo, de ufología entra Ujú. en el ámbito del Ministerio de Defensa y del Ujú. Ejército del Aire de las Fuerzas Aéreas, que es la que investiga, la que toma notas en los radares de estos objetos que pues no pueden ser de origen humano porque la tecnología que muestran, ¿no? Al menos a nivel de radar y tal, pues es impresionante. Entonces, otra cosa, cada uno luego la teoría, ¿no? Esos objetos, hay gente que sí que cree que son prototipos, Ajá. pero yo personalmente creo que hay prototipos y hay otras cosas a los que el ser humano no llega. Pero entran dentro de lo que son las investigaciones de la Fuerza Aérea norcoreana. No está tan popularizado en películas de ciencia ficción, etcétera, ¿no? Sí que en algunos videojuegos y tal, pues sí, en esa parte lúdica videojuegos es más normal el tema de alienígenas y naves voladoras. Pero Ujú. fuera de ahí no hay tanto lo que es investigación a nivel civil, sino a nivel militar. La parapsicología, o sea, todos los temas relacionados con hechicería, fantasmas, etcétera, eso sí ya está más unido a la tradición popular desde la propia Corea en la antigüedad, que se ponían tótems en las entradas de las villas, de los pueblos, para alejar a los malos espíritus. Pues hoy en día también en Corea del Norte lo que se hace es en las casas se pone una pintura o un bordado en seda de un tigre Ujú. para expulsar, digamos, el mal o las malas influencias, ¿no? Pues eso sería un ejemplo de creencia, en este caso, en temas sobrenaturales y sobre todo el tema de los fantasmas, de las posesiones demoníacas, etcétera, eso se continúa bastante vigente. De hecho, hablando de esto, ¿no? De posesiones o cosas paranormales, no sé si has visto, hay una película surcoreana que se llama El Extraño, no sé si te suena, bueno, en castellano se llama así. Creo que la he visto, creo que la he Sí. visto. Sí, sí, Es creo que, que la he eh, visto. es que me he acordado porque justo que lo comentas, esa peli, me acuerdo que estaba bien, o sea, no estaba mal, porque era como un thriller de que en un pueblo de Corea del Sur pasaban eventos raros, ¿no? Y claro, se le intentaba buscar una explicación lógica, pero luego resulta que era pues todo relacionado con la mitología coreana, ¿no? Pues con algunos seres malignos, algunos fantasmas o tal, y incluso le echaban la culpa, ¿no? A un ser, es a un señor que era un turista japonés que estaba allí viviendo, incluso bueno, para no hacer muchos spoilers, pues si alguien que no lo ha visto aquí, como que se le hacía como la representación, ¿no? No me acuerdo de qué demonio era tal, y era como el que causaba todos estos males, ¿no? Porque claro, la policía, estoy diciendo un poco de memoria, intentaba buscar explicación, ¿no? A cómo se ha podido incendiar una casa que estaba tal, o una señora que ha muerto de una forma muy rara, tal. Y claro, pues obviamente la explicación lógica no tenía ningún sentido y luego resulta que era todo esto. Y me parece muy interesante por eso, porque aparte de, más allá de la historia, porque te da mucho a conocer la mitología coreana y el pensamiento en esto. Que bueno, que Es hay muy curioso, gente... ¿no? Porque los fantasmas, así como en Occidente suelen simbolizarse o representarse, pues con esa forma que tendemos a pensar, a lo mejor con una cara borrosa o levitando y tal, el fantasma en Asia suele estar simbolizado más como en las series japonesas. Digamos, el fantasma o la fantasma coreana es como el de las series japonesas, o sea, Mm, películas japonesas como Ju-on, la típica mujer de tez muy blanca, con sí. el pelo largo, cubriéndole la Ujú. cara. Ese es un poco el prototipo de fantasma coreano, el mismo que en Japón. Mientras que es curioso que en Occidente el tipo de ente que se suele explicar, ¿no? Que se ve
es diferente. Suele ser eso, incluso personas sin cara, pero sí coinciden normalmente en el tema de que van levitando, ¿no? La Sí. levitación es algo común en las dos culturas. Pero simplemente eso como puntualización, que en Oriente el fantasma arquetipo sería esa mujer joven, totalmente pálida, pero con el pelo cubriéndole, largos pelos cubriéndole la cara. Sí, de hecho es que me parece algo interesante porque yo en su momento hice en la universidad un trabajo sobre el cine de terror, ¿no? Comparando el occidental y oriental. Y, o sea, si te paras bien a estudiarlo, sobre todo, y luego en el occidental también lo dividimos en europeo y estadounidense, que había un poco de diferencia, pero bueno, están bastante influenciados entre ellos. Pero sí que es verdad que en el oriental había mucha coincidencia en lo que tú dices, ¿no? En ese tipo de seres y sobre todo en ¿cómo decirlo? En seres o demonios que no todos es que vengan a causar un mal, o algunos vienen a causar un bien, o depende de cómo, ¿no? Pues de cómo te comportes con ellos, te hacen una cosa o te hacen otra, ¿no? Quiero decir, más en Occidente era como el típico asesino, ¿no? O bueno, como las pelis de Scream, ¿no? Y demás, Ujú, que demás, o cosas un poco más que se centran en un terror más puro, ¿no? Más, no sé cómo decirlo, como más instintivo. Y en el caso de ujú, en Asia era como mucho más sutil y era como mucho más subjetivo, ¿no? Depende de cómo tú ujú. también te estoy... Sí. En ese caso me parece interesante y no sé si en el caso de Corea del Norte Ujú. hay mucha creencia en esto o en temas Sí, más sí, sí, sí. paranormales, ¿sí? Sí, sí, sí. Además de las creencias, digamos, más típicas relacionadas con el animismo, con la naturaleza, como por ejemplo el rezar a la luna para tener buena salud, eh, la luna llena o la influencia, ¿no? de los elementos naturales, está el tema de los fantasmas, es muy presente. O sea, la creencia en esa existencia de un más allá. De hecho, nuestro propio líder Kim Il-sung habla sobre ella, ¿no? Ujú. Así que sí está bastante presente. Espero, me está diciendo los auriculares Sí, que me queda poca batería en los auriculares. ¿Eh? Así que vale. si se corta, por favor, bueno, supongo que dejaré de oírte y me permites que cambie Ah, al speaker del teléfono. sí, no hay problema. Pero, pero básicamente sí es cierto que el tema de fantasmas está omnipresente, especialmente, por ejemplo, cuando las personas fallecen en Corea del Norte, pues si algún miembro de la familia cae enfermo o se encuentra sin energía, etcétera, es habitual pensar que el espíritu del difunto se ha quedado apegado a esa persona familiar, lo cual tiene todo el sentido desde la perspectiva hinduista o budista, Claro. que el budismo pues, es muy importante en Corea. Eh, ese ente queda apegado al ser humano en vida y entonces pues le produce como una pérdida energética y se encuentra mal o se pone enfermo. Así que eso sí es, esa creencia a nivel interno está presente. Y en cuanto a tradiciones o cosas que hayas visto en Corea de supersticiones o más allá de esto, en plan como un ritual o algo que se le suele hacer a alguien, que es Sí, muy típico en Asia, ah, ¿no? En, sí, lo que pasa es que, claro, con el tema también hay mucho charlatán, ¿no? En este mundo. Pues volvemos a lo mismo, 90% o más charlatanería, o Ujú, personas que buscan enriquecerse aprovechándose de una situación que tenga otro. claro. Se hizo mucha limpieza tras la revolución de la superchería, de la superstición, y hay algunas personas, especialmente las abuelas, que tienen más conocimiento chamánico, etcétera, que sí hacen algunos rituales, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Que se suelen hacer con determinadas hierbas, precisamente eso, por si alguien tiene un espíritu cercano a él que le esté molestando, pues existen rituales de limpiezas con incienso, etcétera. Y debido a que, bueno, bueno, las dos Coreas no están unidas, ¿ha habido algún tipo de separación, algún tipo de mitología que se ha separado, creencias que se han mantenido en otra, ¿no? O más o menos. Obviamente, Sí, ¿no? en el sur sí que no se hizo limpieza, por lo tanto es muy habitual que la gente acuda a chamanes que serían equivalentes a brujos o brujas para conseguir dinero, ganar la lotería, obtener el amor perdido, en fin, lo mismo que se hace en Occidente con tarotistas y gente similar. De nuevo, 90, 95 o más 95%
charlatanería y es un negocio, Claro. pero hay personas pues necesitadas o querían cualquier cosa para obtener el amor que desean y acaban pagando a estos aprovechados. Y eso sí que es verdad que en Corea del Sur existe y los hombres de negocio acuden regularmente, los empresarios, para obtener favores supuestamente mágicos, ¿no? en el desarrollo empresarial. Y en cuanto a... Eso es algo que también que me da mucho la atención en cuanto al monte Paektu, ¿no? Que bueno, si lo ves en fotos es bastante impresionante, ¿no? Y bastante bueno, imponente. He visto que también hay mucha mitología acerca de ella, o qué tipo de creencias hay alrededor de este monte. Sí, bueno, es un monte clave, porque de hecho se cuenta la leyenda que de ahí viene la raza coreana. El primer Mm, rey, el rey Tangun, viene de este monte Pektu y que de hecho desciende de los cielos, ¿no? Hay unas leyendas muy bonitas al respecto y mucha simbología, leyenda al respecto de este monte que es el más alto de la península coreana, emblemático, pues eso, como cuna de la nación coreana. Se mezclan elementos políticos y nacionalistas con elementos mágicos y de leyenda sobre la tradición coreana principal. Y de hecho se habla también de la aparición de un doble arco iris tras el nacimiento de Kim Jong-il, quien nació en esa misma mm. región, y la gente pudo ver un doble arco iris, lo cual se considera también un símbolo especial, ¿no? Como que una gran personalidad ha nacido. Pues Ujú. esa poesía, podríamos decir que es como una especie de poesía de embellecimiento, no es únicamente poesía, que es lo que alguien podría entender. Los coreanos realmente creen que determinados fenómenos naturales están relacionados con fenómenos paranormales. En este caso, el que haya nacido una gran persona. Es que, claro, esto es un poco, o sea, para que la gente más o menos pueda llegar a tener un contacto, ¿no? Con algún tipo de ente o paranormal. ¿Tú crees que los aparatos estos que existen y demás funcionan? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿O crees que no sirven de mucho? Es el típico aparato este que es de ruido blanco, ¿no? Que te coge según qué ondas o demás. Reciben, o sea, sirven, pero normalmente para atraer, hay que tener mucho cuidado. La Ouija no es un juego, es un método para interactuar con otros planos astrales en las que uno se puede llevar sorpresas muy negativas. No lo recomiendo para nadie. O sea, cuando uno se mete en el tema espírita o de investigación, tiene que saber dónde se está metiendo y con quién y cómo es el de fuerte para luchar con ese tipo de fuerzas. Ujú. Eh, el ruido blanco lo que hace es atraer a entidades. Es lo mismo que el silbido. Si tú silbas, estás produciendo una onda pura que no se puede normalmente reproducir de forma natural con tu voz, y esa onda pura la escuchan los fantasmas o las entidades que se sienten atraídas hacia ti. Por eso en muchas culturas se recomienda no silbar, y especialmente de noche. Por ejemplo, en el Tíbet, el hecho de sacar la lengua para espantar a los fantasmas, o la campana que se usa en rituales para en muchas ocasiones también expulsar a esas entidades. Hay que tener cuidado donde uno se mete, informarse bien, porque en ocasiones lo que uno cree que no va a tener efecto, que es una broma, como el ruido blanco, lo que hace es atraer a entidades al lugar donde te encuentras. Y eso puede llevar a que una casa pues esté poseída por otros fantasmas o que una persona de la familia tenga un problema. Sí que hay elementos que ayudan, pero ya digo, Ujú. cuidado y hay que saber dónde se mete uno, porque hay muchas cosas que no vemos pero que están ahí. Hasta el mando a distancia con sus infrarrojos, cambias el canal pero tú no estás viendo las ondas. Así que con cautela, porque ese mundo es muy desconocido. ¿Y tú has llegado a hacer algún tipo de contacto con estos aparatos o con la Ouija o alguna cosa así? No he hecho contactos directos, no he querido nunca usarlo para contactar directamente porque he visto los resultados muy negativos que puede llevar. Personas con tendencias suicidas, Ujú. realmente personas que han estado contactando con espíritus han sufrido muchísimo. Sí me han llamado para intentar ayudarles, pero yo personalmente no he tenido nunca interés de comunicarme con otras entidades de ese nivel tan bajo, pero sí he visto los efectos y he llegado a estar pues presente en fenómenos poltergeist como el de la exdiputación de Granada, junto con otros amigos de mi grupo.
hemos visto cosas inexplicables, ¿no? Ver cosas como volaban, a cajones abriéndose y cerrándose a las 3 de la mañana solos. Ujú. Así que sí he vivido la consecuencia de, en muchos casos, misas negras o contactos con Ouija por parte de terceros. Mm, Y ya para ir acabando, ¿no? Ya con esta charla, también te quería preguntar, ¿no? También relaciona a esto y también el misticismo, ¿no? O la leyenda que hay detrás de la famosa Área 51, ¿no? En Estados Unidos. ¿Tú qué crees que hay ahí o por qué se ha montado también tanto rumor, ¿no? Tanta historia detrás de ella? ¿Por qué crees que se debe eso? Hombre, sabemos que Roswell, el caso Roswell es de los que más influyó, ¿no?, en esta leyenda. Yo he Sí. estado al lado, yo estuve en el bar de extraterrestres y estuve en la verja del Área 51. Ujú. Es un lugar ideal para esconder cosas, obviamente. Allí en el desierto, al lado del Valle de la Muerte, es impresionante. Además, lo recomiendo si alguien va a Estados Unidos, que viaje cerca y que llegue ahí, pueda hacer ese recorrido, verse el Valle de la Muerte y luego acercarse al bar extraterrestre del Área 51, que es muy divertido. Ujú. Pero yo no creo realmente que hubieran capturado cuerpos de alienígenas ni que hayan hecho un pacto alienígena. No creo en Ujú. nada de eso. Sí considero que pueden haber algunos restos de algún artefacto que sea de origen no terrestre Ujú. o también prototipos, obviamente, de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y que usen esa zona para esos prototipos, para investigación secreta. Pero no creo ni que haya un pacto entre extraterrestres y el gobierno de la Casa Blanca, ni que capturaran cuerpos de hombrecitos verdes que están ahí congelados. Eh, no creo que exista eso. Y principalmente lo que alimentó esa leyenda, ya sabemos, es lo de Roswell, pero si investigamos Roswell, vamos a ver la cantidad de mentiras, ¿no? Por se aprovechó, de hecho, para desprestigiar todo el fenómeno ufológico. Exacto. Sí, no, la verdad es que es algo que siempre me ha parecido muy curioso porque siempre hay todo este misticismo, ¿no? Detrás de ello, tanto por gente que dice que hay ciertas cosas como otros que dicen que no, ¿no? Y que simplemente... O muchos que dicen, ¿no? Que es como una... no sé cómo decirlo, como una cortina de humo, ¿no? Para esconder de verdad otras cosas que están en otros lugares, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, es un sitio curioso, ¿no? Y que, bueno, que como dices, yo creo que si se va a Estados Unidos, yo creo que por ir está bien, ¿no? Por visitarlo. Uh -huh. Y bueno, ya para acabar, te voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Que esto, bueno, ya es fuera del tema y demás, pero es más que nada por saber un poco qué opinas al respecto. Y la primera de todas es un poco rara, pero a ver, quiero saber un poco a ver cómo piensas al respecto, que es, en una situación en la que tú estás como digo, no tiene nada que ver, hasta ahora de lo que hemos hablado, pero es como lo que suelo hacer para acabar entrevistas. Si estás en un centro comercial de noche, ¿qué preferirías estar, o sea, a solas, cerrado y demás, con 5 bambas negras, 5 serpientes muy venenosas, o un gorila? ¿Cuál crees que sería la mejor situación para sobrevivir? Mm, yo creo que con 5 serpientes venenosas. Vale. Sí, por si O sea, quieres que te dé el argumento, pero creo que un sí, sí, gorila puede ser muchísimo más agresivo, territorial y tiene muchísima más fuerza. Con las serpientes normalmente si tú no las amenazas y sobre Ujú. todo si te acercas por detrás en todo caso o te mueves por detrás, te suelen ignorar. Vale, o sea, ¿tú crees que hay más posibilidades de sobrevivir si estás con las Con serpientes, ¿no? cinco serpientes venenosas, sí. ¿Tú Creo que hay más posibilidades. no tendrías como el miedo de saber, claro, que pueden estar al lado o que te puedan llegar a morder y Yo tú no las veas? he tocado muchas serpientes en mi vida, en Ujú. Asia, amigos que he tenido también que tenían sus serpientes y he visto cobras, rattlesnakes ahí en el Death Valley en Estados Unidos. Ajá. Yo creo que normalmente los animales, aunque tengan veneno, si tú normalmente no te metes con ellos, no los provocas y Ajá. permaneces tranquilo, no te atacan. En cambio, un gorila, simplemente por delimitación territorial y con la fuerza tan impresionante que tienen, Sí. puede ser mucho más agresivo y acabar antes con tu vida. Incluso, de hecho, si te pica una víbora, tienes la posibilidad de hacerte un torniquete y luego que te amputen la pierna, pero no mueres. El gorila Ujú.
no te deja. Y hablando justamente de esto también, ¿qué animal escogerías para justamente eso, una batalla, entre comillas, a muerte, ¿no? Pero que esté igualada, ¿no? Que por poco tú puedas vencer. ¿Cuál crees que podría ser? Batalla a muerte, pero contra el gorila, ¿te refieres? No, no, con un animal, o sea, ¿qué animal crees que podría ser que estéis casi en igual de condiciones, pero que tú por un poco lo vencerías? Como ser humano, entonces, ser humano contra Sí, animal, correcto, sí. igualdad de condiciones. Pero que podría ganarle. Sí, que Pues por muy mira, poco. pues sí, por poco, por poco. Mm, una cosa muy curiosa, primera vez que me preguntan eso en mi vida, ¿no? Me haces pensar. Pero mira, podría decir que es complicado porque depende del lugar, ¿no? El toro tiene mucha más fuerza que el hombre, precisamente, pero el hombre se aprovecha de su inteligencia Ajá. para, para traerlo a un lugar determinado e incluso clavarle una espada. Voy a decir el toro, más que Vale. nada, en apoyo a los pobres toros que son sacrificados de esa manera en las plazas y que se merecen tener una vida Ujú. más digna, ¿no? Y contra la tortura de esos animales. Pero creo que ese sería un caso, en donde el hombre aprovecha su inteligencia, a pesar de que el Ujú. toro en fuerza, de hecho, le gana al hombre, pero el hombre es más inteligente y tiene armas con las que poder derrotarlo. Bueno, me parece interesante. O sea, me gusta este tipo de preguntas porque al final es como ponerte en una situación que normalmente no piensas, ¿no? Pero saber un poco cómo le darías la vuelta, ¿no? Y ya para acabar, la última pregunta es, si pudieras tener 30 minutos para hablar con alguien, ¿a quién elegirías? Vivo o muerto, da igual. Personaje histórico o quien quieras, que puedas hablar 30 minutos con esa persona. Al presidente Kim Il-sung sin ninguna duda, porque además estaba vivo cuando yo empecé mis relaciones, pero yo no era nadie, yo era un chaval Mm. de 16 años, por lo que jamás tendría acceso al presidente del país en esos momentos. Ujú. Así que el presidente Kim Il-sung. ¿Y qué es lo primero que le preguntarías? O sea, como primera pregunta o... Uf, Sé que es complicado, ¿eh? esa Pero sé... primera y única, o sea, y primera pregunta y me haces pensar ahora tantas cosas, ¿no? Que le diría, pero probablemente le preguntaría sobre la lucha revolucionaria, sobre su... Bueno, él lo cuenta en parte en su biografía, pero de forma más personal, todos los motivos o lo que le hizo entregarse de tal forma para liberar a la nación teniendo 13 Ujú. años que tenía cuando comenzó la revolución, eh, de dónde sacó la fuerza en esas circunstancias, cuando no tenía ni zapatos, que iba descalzo por la nieve y con 13 años se recorrió cientos de kilómetros para iniciar la revolución. Un niño de 13 años. ¿De dónde sacó esa fuerza? ¿No? El ímpetu que lo movía. Aunque en parte habla de ello, pero estoy seguro que me hablaría de cosas más personales que no salen en los libros públicos. Pues muy bien, la verdad. O sea, me parece súper interesante y una vez más, Alejandro, te agradezco un montón que hayas accedido a esta charla. Yo creo que, bueno, a la gente también, por lo que está leyendo en el chat, le ha gustado mucho y por mi parte, ya digo yo que sí, ¿no? Yo la he disfrutado. Y nada, y como digo, te lo agradezco mucho y espero que sigamos en contacto. Ha sido un placer, me alegra charlar contigo de forma directa. Podéis raidearnos cuando queráis Sí, y, sí, y espero la pregunta de los reptilianos, esa no me la lo pierdo. haré, Si lo haces haré. la pregunta, nos reiremos en Twitch cuando la hagas. Ya te avisaré, cuando la haga yo te aviso, no te preocupes, la voy a hacer, ¿eh? No, yo esto Muy lo bien, prometo. quedamos así. Gracias Muy por bien, todo. pues muchas gracias Alejandro, que vaya bien. Hasta luego.